¿Cuántos están contentos? Estamos en la casa de Dios. Aleluya, aleluya. Quiero, hermanos, que en este mensaje usted se pueda ubicar en las expresiones que formaron parte del mensaje del apóstol Pedro ante la inquietud de la gente sobre lo que había acontecido en el aposento alto. Él sustituyó las palabras de Joel después de esto y empleó las palabras en los postreros días. Fíjese, alguien dirá, es lo mismo. Sí, porque cuando ya hay más comprensión de lo que fue dicho y de la afirmación apostólica, no hay diferencia. Pero tomémoslo como parte de una profecía sobre la profecía del apóstol Pedro. Vamos a continuar entonces con la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Y es muy clave que mantengamos el conocimiento y la aceptación de las palabras de Jesús. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Él no está en este caso diciendo tal como lo expresó el profeta tal o cual, sino que dice: de lo que oísteis de mí. ¿Tenía valor lo dicho por el profeta? Sí. Y lo que Jesús les dijo estaba sustentado precisamente en la profecía. Entonces, estos, ya entendiendo sobre la promesa, no objetaron. Y no hicieron más preguntas. Sí, hubo pregunta. ¿Vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les dice: no les toca a ustedes conocer estas cosas, pero quédense aquí en Jerusalén y no salgan de este lugar hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Yo no sé la variedad de ocupaciones en las cuales podían haber estado estos 120. Comprendo que tenían familias, comprendo que tenían responsabilidades, comprendo que sus espacios de tiempo estaban ocupados. Y ahora se les dice algo que no estaban pensando. Lo que ellos estaban pensando es irse ya a casa. Y más porque todavía se escuchaba algo que no estaba muy bien en la ciudad. Estaban ellos convulsionados, estaban hablando cosas en contra de los que seguían la doctrina de Jesús. Ya Jesús no está, pero estaban sus seguidores. Y entonces ellos pensaban regresar a casa, envolverse con su familia y todo. Pero Jesús les dice: no se vayan de aquí, quédense aquí en Jerusalén. Se cree pues que el lugar que ellos frecuentaban cuando anduvieron con Jesús era la casa de María, y en la casa de María había un aposento, y a ese aposento, pues por estar en segundo nivel, aposento alto. Y ahí iban a esperar. Ellos no sabían cuántos días, pero eran obedientes. Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén, quédense aquí hasta que reciban la llenura del Espíritu Santo. A los 10 días, propiamente el día de Pentecostés, porque pasó el lunes, el martes, y llegamos
a domingo o al día de Pentecostés. Entonces ellos estuvieron inmersos en la oración y en la espera. No sé cómo programaron el tiempo de oración o si ellos, todos, estaban conscientes de su propio anhelo y de su propia necesidad. O quizá hubo alguien que decía, bueno, nos toca orar, ya son las 3 de la tarde, ya son las 6 de la tarde, y de esa forma. Y de repente, aleluya, y de repente, un viento recio se dejó sentir. Esto los sorprendió a ellos, como podríamos sorprendernos ahora nosotros con un estremecimiento de lo que llamamos temblores. Pero puede suceder un temblor espiritual en cada uno de nosotros. Sé que no están ávidos de temblar, usted no es de los temblorosos. Sí, yo voy al templo cristiano, pero yo no soy de los temblorosos. Pero hermano, si lo hace temblar el Espíritu Santo, tiemble. Hágale. Tiemble. Si el Espíritu Santo lo hace temblar. Y sobre la cabeza de ellos, uno con otro, observaron que eran como lenguas de fuego sobre las cabezas de ellos. Vea el que tiene a la par, le ve alguna antorcha. Un escritor dice, Pedro, ¿no te has fijado, pero yo estoy viendo sobre tu cabeza como una antorcha de fuego? Y le dice Pedro, yo también, Juan, estoy viendo lo mismo en ti. Y en la calle Azusa, en 1906, llamaron a los bomberos de la ciudad, porque la vecindad vio que una casa se estaba incendiando, literalmente. Eso vieron. Llegaron los bomberos, examinaron el asunto, pero no se estaba incendiando la casa. Los que se estaban incendiando eran los que estaban dentro, con una visitación sobrenatural del Espíritu Santo. Aleluya. Pensé que iba a decir usted aleluya también. Y de ahí venimos. En el segundo Pentecostés, como algunos le llaman el primer Pentecostés, en el año 30 o 33 después de Cristo, allá en la ciudad de Jerusalén, en el aposento alto. El segundo Pentecostés en la calle Azusa, en 1906. Y para sorpresa mía, hermanos, leí que hay un tercer Pentecostés, pero ese está en el futuro, puede ser hoy. Pero mientras el Señor Jesús y las señales que se dicen sobre su venida estén en el futuro, entonces ese Pentecostés absoluto aparecerá. Pero entonces nosotros estamos en ese Pentecostés surgido como testimonio de que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos en la ciudad o en la calle Azusa de Los Ángeles. Ahora, hermanos, la promesa del Padre, cuando vamos a la Biblia, nos damos cuenta de una infinidad de promesas. Y nos encantan las promesas, ¿verdad? Porque toda promesa que el Señor nos da en su palabra son promesas para nuestro beneficio y nuestra bendición espiritual. Naturalmente que hay algunas que nos seducen más que otras. Y nos impulsan a decirle, Señor, tú lo dijiste, y esa promesa yo la hago mía. No sé si le ha ocurrido en más de alguna ocasión cuando usted está leyendo la palabra de Dios y se encontró con una promesa y usted dice, esta promesa, le voy a dar vuelta, esta promesa la hago mía.
¿Ha sucedido en algún momento con ustedes eso? Esa promesa la hago mía. Y usted va al altar de la oración y comienza a decir: Señor, en tu palabra leí y yo lo creo y sé que va a suceder. Porque hay promesas que sí están definidas para un tiempo y hay algunas otras que están de continuo y hay algunas otras que están en espera. Entonces la Biblia es un libro lleno de promesas. Y si hablamos de ello, una de las promesas extraordinarias de la Biblia es que Jesús, el Mesías, vendría. Esa promesa está cumplida. Jesús nació. Y Jesús hizo todo lo que correspondía hacer en ese lapso de tiempo, 3 años y medio más o menos, si lo suscribimos al ministerio. Esa promesa, hermanos, el Señor la cumplió. Los judíos no la entendieron, porque ellos estaban materializando su liberación cuando viniera el Mesías. El Mesías llegó en Jesús, o Jesús era el Mesías, pero la gente no lo recibió así, por el historial de cómo fue su crianza, su desarrollo, y fue precisamente envuelto con la gente de su comunidad, particularmente en Nazaret. Y los que sí creyeron, hay una que creyó, ¿se acuerda usted? La mujer samaritana, ¿se acuerda? Me parece, les fue a decir, ella ya había concebido creer, pero a la gente le dice: me parece que Él es el Cristo. Entonces esa promesa se cumplió. Y en Jesús hay una promesa que preocupó y preocupa hasta cierto punto, porque no sabemos el día ni la hora. Es la segunda venida. Pero no debería de preocuparnos, hermanos. ¿Por qué? Porque la venida tardada, digamos, de Jesús, tardía de Jesús, lo que ha hecho para muchos de nosotros es afincarnos más en nuestra fe, que es en Jesús. Afincarnos. Nos damos cuenta que la vida cristiana no ha sido ni es tan fácil. Que hay momentos que hasta puede decirnos el enemigo: di esto, en vano soy cristiano. Tienes razón, no vale tanto ser cristiano. Yo quiero decirle que sí vale bastante ser cristiano. En nuestra identidad con Jesús. Ahora estaba la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Fíjense que en este caso la promesa la podemos separar. Una es al pueblo de Israel, porque los profetas Miqueas, Ezequiel, Isaías, Joel, está hablando de la promesa del Espíritu Santo para el pueblo. Está hablando de una restauración física y está hablando de una restauración espiritual. En la restauración espiritual puedo suscribir lo siguiente: y quitaré de vosotros el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Y aquí está hablando precisamente de la llegada del Espíritu Santo. Entonces ellos están clasificados como recipientes o receptores. Pero ahora Jesús, al inicio de la iglesia, les dice a ellos: vayan y quédense en Jerusalén para recibir la promesa del Padre. Lo mismo que está ofreciendo a su pueblo Israel, va a ofrecerlo a la iglesia. Y ahí está entonces la iglesia en sus inicios. Allí están acatando la orden de esperar la venida del Espíritu Santo sobre ellos. La iglesia nacería en ese momento. Y a estos de confianza que habían permanecido con Jesús, les dijo: quédense aquí en Jerusalén.
Y ellos no sabían cómo es que iban a experimentar el derramamiento del Espíritu Santo. Ya tienen, digamos, bajo el soplo de Jesús al Espíritu Santo, que equivale para nosotros el día que entregamos nuestras vidas a Cristo. Ese día el Espíritu Santo entró a nuestro corazón y tomó o hizo morada en nuestro corazón. Pero lo que estaban ellos para recibir era como el Espíritu Santo en sus demostraciones, en sus manifestaciones, en aquella operatividad que iba a ser a través de ese conducto que eran los discípulos. No sabían cómo iba a suceder. Hubo un estruendo como de un viento recio, lenguas de fuego sobre sus cabezas y verbalizaban diferentes lenguas. ¿Qué le parece? Comenzaron a hablar en otras lenguas. Me imagino que se podían extrañar aún de eso. Pero conscientes de lo que Jesús les había dicho y de lo que estaban experimentando, ellos podían tener tranquilidad. Y entre más oraban y más hablaban en lenguas, ellos podían seguir pronunciando. No estoy en este momento para definir o explicarles si ese fue un momento exclusivo para evangelizar a los que habían llegado a la fiesta. Más de 15 naciones se sugiere que estaban representadas allí. Y estaban sorprendidos porque estas naciones o representantes estaban oyendo entre estos su idioma. Y que habiéndose cumplido ese propósito, ya no hay razones para estar diciendo que el Señor nos bautice con la señal de hablar en otras lenguas. Quiero decirles que eso no está caducado. Si usted quiere hablar en otras lenguas, el Espíritu le va a dar que hable en otras lenguas. Pero pastor, yo prefiero orar en mi entendimiento y comprensión y no estar con esas cosas. Mi consejo sería, entréguele su lengua a Dios y va a dejar de andar diciendo cosas que no debe. No es eso. El Espíritu Santo va a hacer que usted profetice con eso a usted mismo y profetice a otros. Hará que usted tenga una tranquilidad en su alma porque la presencia de Dios está de una manera extraordinaria con usted. Y ya San Pablo, ante las críticas, murmuraciones y todo, él dijo que las lenguas en la oración del creyente son para hablar a Dios o con Dios. El que habla en lenguas habla a Dios. Y segundo, se edifica a sí mismo. Ahí está el valor. Yo recibí el bautismo del Espíritu Santo un 2 o 3 de noviembre de 1969. Y he tratado de desarrollar. No me pregunte qué lenguas hablo. Una vez vino aquí el hermano Darío, un hombre que es tiene un disco duro terrible con relación a la Biblia. Y él sintonizó el culto que teníamos en la televisión y dijo que había escuchado en mi oración no menos de 7 idiomas. Y yo no entiendo eso. Pero no estoy acá para exhibirme ni para exagerar, pero sí quiero decirles que el bautismo del Espíritu Santo tiene esta señal que la debemos de amar: el hablar en otras lenguas. ¿Cuántos de ustedes han sido bautizados en el Espíritu Santo y hablan en lenguas?
Ustedes están como los de Efesios, ni siquiera hemos oído que hay. Pero hermano, comience. Los tiempos de oración, diga al Espíritu Santo, ya te bombardeé con mis peticiones. Bautízame. Algunos enseñan que el bautismo y recibir de las lenguas es un acto de fe. Como quien dice, voy a dejar de hablar español y voy a comenzar a hablar en otras lenguas. Usted no va a entender lo que está orando posiblemente, pero en su corazón y en su interior usted sabe lo que está sucediendo, lo que está pronunciando, hacia dónde está dirigiendo esa oración en lenguas. Hermanos, en ese sentido, pentecostalicémonos todos. Vamos. Comience, vaya a orar. Ahí el espacio que usted tiene y diga, aquí estoy, Señor. Mi papá aceptó a Cristo en una iglesia no pentecostal. Su señora, pentecostal. Y él entonces tenía un poquito de preguntas, no digamos conflicto, preguntas. Pero ahí en donde él solía orar en casa, me contó, de que ahí le dijo, Señor, me han enseñado que eso no es para hoy, pero mi esposa dice que es para hoy. Y él había escuchado orar varias veces así. Así que Señor, toma mi lengua, aquí estoy. Y ahí en su casa el Señor lo bautizó. Y lo puede hacer con usted también. Lo puede hacer con usted también. Amén. Amén. Ahora, vamos a ir cerrando. El apóstol Pedro dijo, cuando dijeron aquellos, ¿qué está ocurriendo acá? Ustedes están borrachos. Han tomado más de la cuenta o bebido más de la cuenta, porque están ustedes fuera de sus cabales. Y yo una vez en el tabernáculo de las Asambleas de Dios, recién salido al ministerio, en una reunión pastoral, pasaron al frente los hermanos para orar, los pastores. Y yo era un bisoño y un observador, no un crítico, un observador. Yo estaba ahí queriendo ser un pato más en el agua. Y sabe, hermano, empecé a ver unos pastores. Yo eso se lo había visto a mi papá cuando andaba ebrio. Fuera de eso, yo no miraba esos movimientos en mi papá. Pero sabe, se estremecían los pastores. Qué feo, ¿verdad? ¿Verdad que vio feo? ¿Ha visto una persona embriagada? ¿Y qué hace esos movimientos? Ay, ay, ay. ¿Verdad? ¿Y qué pasa aquí, verdad? Y saca el machete, ¿verdad? Pues así vi. Así vi. Así vi, hermanos. Y de repente, como un viento que soplaba. ¡Qué tiempos! Pero en los postreros días, dice el Señor,
derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¡Ey! Gloria a Dios, hermanos. Entonces Pedro dijo: no están ebrios como ustedes dicen. No, ellos han recibido la promesa del Padre. Eso es lo que ha sucedido en la vida de todos los que aquí estamos. Porque dice Dios en los postreros días. Termino con eso. Lo ampliaremos o lo explicaremos en otra ocasión. Estos postreros días, así como el presente siglo, añado, comienzan con la venida de Cristo cuando nació y cumplió su ministerio, ascendió a los cielos, delegó la comisión a sus apóstoles, a la iglesia, y tienen como final cuando Él aparezca nuevamente para establecer su reino milenial. Estamos en los postreros días. Estos postreros días tienen muchas cosas. El apóstol Pablo habló que en los postreros días aparecerían hombres amadores de sí mismos y una serie de cosas. Que aparecerían unos diciendo que son el Cristo. Fíjese. Pero en este caso estamos hablando de esta manifestación o demostración. Ahora, si aquellos que estuvieron con Jesús entendieron que lo que les dijo: recibiréis poder y me seréis testigos, entonces nosotros acá como creyentes necesitamos pasar del hablar en lenguas a asumir que hay en nosotros poder de Dios para ministrar otras vidas. Si solo es que nos edificamos a nosotros y no funcionamos, no operamos, y mejor tenemos temor a hablar, necesitamos ese poder del Espíritu para ser testigos. Ahora, hermanos, un desarrollo mayor en intimidad con Dios que bendice nuestra vida espiritual, lo creo, traerá consigo las demás cosas. Pastor, pero no solo de vida espiritual se vive si necesitamos comer. Dios lo sabe. Pastor, háblenos de cómo producir más. ¿De acuerdo? Pero esto que recibimos de Dios permanecerá. Lo demás en la tierra se quedará. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No empecemos por la añadidura, empecemos buscando el reino de Dios. Y Él sabe cuál es su necesidad y nuestra necesidad. Póngase de pie un momento, vamos a ir cerrando este tiempo. Pero yo estoy contento porque los próximos son ustedes que van a tener esta experiencia, van a ir a buscar un espacio para meterse más íntimamente con Dios, van a amar más a Dios que a las cosas de este mundo, tendrán más tiempo para Dios, van a saber distribuir su tiempo, y usted va a decir: Señor, estando contigo todo está bajo control, y me fortalezco y salgo a hacer mi labor en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de ti, aprendiendo, escuchando, para poder introducirnos a esa atmósfera espiritual deseada por mí,
sin poder describirlo adecuadamente. Padre, llena nuestras vidas con tu Espíritu. Y Señor, considera la condición y el estado de cada uno y actúa con benevolencia. Favorece a mi hermano, a mi hermana. Favoréceles como familia. Que sus peticiones, Señor, tú las tomes en cuenta y que la paz de tu Espíritu les haga sentir que tú estás contestando, que tú estás obrando, que tú estás obrando, que tú estás obrando. Levantamos nuestras manos y decimos que tú estás obrando. Aunque nuestros ojos no lo ven, tú estás obrando. Señor, hay hermanos afectados directamente por el COVID a esta hora. Mandamos una palabra de fe y de sanidad para nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Pero hay otras enfermedades que están golpeando. Sana a nuestra hermana, sana a nuestro hermano en el nombre de Jesús. Tócale desde la planta de los pies hasta su cabeza y produce un milagro. No hay nada imposible para Dios. Para Dios todo es posible. Karmalachi kurumala verotope hasa. Yalama torre pukurimolosu. Nawara masoy. Lamelato. Y la vasoteri komago sumbai kusunanai. Aleluya. Diga, Espíritu Santo, yo recibo de ti hoy. Recibo lo que para este momento tú tienes para mi vida.